Hola, bienvenido nuevamente a los sábados de bienestar de Quiero Saber Salud. Hoy celebramos una fecha muy interesante que organizó la Organización Mundial de la Salud. Es el Día Mundial de la Donación de Sangre. Y es algo que nosotros consideramos un poco alejado de nuestra vida. ¿Cuándo voy a donar sangre? ¿Por qué voy a donar sangre? Hasta que se necesita la sangre urgentemente para una persona que tiene un sangrado o que tuvo un accidente. Y es que la historia de la sangre ha sido muy importante desde el principio del mundo. Los primeros seres humanos se daban cuenta de que algo había dentro del cuerpo cuando había un accidente y salía la sangre. Y se daban cuenta de que al salir la sangre, el individuo bajaba su fuerza y acababa por morir. Y eso era muy grave. Entonces pensaron que la sangre estaba dotada de poderes especiales y entonces bebían la sangre para reparar la fuerza. Y llegaron a pensar que en la sangre estaba el alma de los caídos y entonces cuando había una batalla se bebían la sangre de los enemigos. Pero de ahí no pasaban para adelante. ¿Qué hacer con la sangre cuando la sangre se pierde? Pues nada, trataban de restañarla con vendajes o lo que fuera. Cuando alguien comenzaba a vomitar sangre o a obrar sangre, había poco que hacer y esperaban a que se muriera. Pero en 1492 estaba muy malo un papa que se llamó Inocencio VIII. Y estaba muy flaco, estaba pálido, y los médicos dijeron, necesitamos darle sangre. Y entonces utilizaron la sangre de corderos para hacerle la primera, entre comillas, transfusión de sangre. ¿Cómo se la dieron? Por la boca, igual que los aztecas. Y entonces le dieron la sangre por la boca, tal vez le dieron un vaso, dos vasos, los que hayan sido, y por supuesto no sirvió para nada. Falleció el papa de todas maneras. Entonces, no se sabía qué pasaba con la sangre, hasta que en 1600 y tantos, un hombre que se llamó William Harvey, que era el médico del rey, decidió explorar qué pasaba con la sangre y describió lo que se llama la circulación de la sangre, algo que ahorita todos conocemos. Y es que la sangre circula del corazón a las arterias, va hasta la parte más lejos del cuerpo, regresa y así se está circulando constantemente. Entonces la sangre tiene movimiento. Fue la segunda cosa que pudieron conocer. Pero querían hacer la transfusión de sangre. Y en el 1660 y tantos, alguien tomó una jeringa muy rudimentaria, le sacó sangre a una persona y se la inyectó a otra porque estaba muy anémico y se recuperó. Pero cuando eso se siguió haciendo, se dieron cuenta de que unos individuos se recuperaban y otros se morían. ¿Qué pasa? ¿Que había sangre buena o sangre mala? Nadie lo podía saber. Y no fue sino mucho tiempo después, al principio del siglo pasado, en 1901, cuando se descubrió lo que son los tipos de sangre. Karl Landsteiner es el hombre que, por cierto, sacó el premio Nobel por eso, porque supo que en los glóbulos rojos y en el plasma había unas sustancias que se llaman anticuerpos y las clasificó en A o B o nada, porque algunos glóbulos no tenían nada, otros tenían anticuerpos A y otros tenían anticuerpos B. Y entonces fue cuando se conoció que a una persona que tiene sangre A solamente puede recibir sangre A y la que tiene sangre B tiene que recibir sangre B. Y la que tiene sangre cero puede recibir varias porque no tiene anticuerpos contra los glóbulos rojos extraños. Y eso cambió por completo el panorama. Y eso fue muy importante porque al cambiar el peligro que había al administrar la sangre, se comenzaron a utilizar técnicas para conservar la sangre. La sangre ya no se debía coagular,
La sangre se debía mantener líquida, incluso poder ser guardada, incluso poder ser congelada y vuelta a utilizar, etc. Y así nació todo el proceso científico de la conservación de la sangre. Y en las diversas partes del mundo comenzaron a tenerse pequeños bancos de sangre, los cuales fueron por demás importantes en las guerras mundiales. En la Primera Guerra Mundial no fue tanto la importancia de esto, pero en la Segunda Guerra Mundial miles de soldados, miles de combatientes y miles de personas que sufrieron los embates de la guerra pudieron ser salvados gracias a la transfusión de sangre. La transfusión fue uno de los grandes héroes de la Segunda Guerra Mundial porque las técnicas permitían que de inmediato se pudiera reparar la sangre, reponer la sangre que se había perdido. Y entonces la sangre comenzó a tener otras aplicaciones que no se podían tener. Hay algunas intervenciones quirúrgicas en donde se sabe que inevitablemente se va a perder sangre. Y entonces se necesita tener en repuesto 1 o 2 o tal vez 3 unidades de sangre para que durante la operación en donde se pierde esa sangre se pueda reponer y el individuo pueda salir adelante. Y gracias a eso se pudieron hacer operaciones que antes eran imposibles. Y si hablamos de la cirugía del corazón, algo que fue verdaderamente maravilloso a partir de los años 50 y 60, las cantidades de sangre que se utilizan en la cirugía de corazón son grandes, pero eso permite que el individuo pueda ser operado, que arregle una válvula del corazón o que incluso se haga un trasplante de corazón. Ustedes recuerdan que aquí en México un gran cirujano, el doctor Rubén Arguero, hizo el primer trasplante de corazón en un ser humano, lo cual es una hazaña verdaderamente maravillosa. La sangre se sigue guardando y se sigue utilizando y se hacen promociones para que cada vez más la gente pueda donar sangre. ¿Qué tan importante es la donación de sangre? Para dar una idea de la importancia que tiene esto, en los Estados Unidos se utilizan al año 13 millones de unidades de sangre, de todo tipo, para los accidentes, para la violencia, para los sangrados agudos, para la cirugía que requiere sangre. Y eso es muy importante porque muchas personas que morirían inevitablemente por anemia, hemorragia o por no poderse operar, pueden salvarse en la actualidad gracias a esta enorme cantidad de unidades de sangre. ¿Cuánto es una unidad de sangre? No es mucho. Una unidad de sangre son exactamente 450 mililitros, menos de medio litro. Y eso es lo que se le pide en este día 14 de junio a los donadores de sangre para que contribuyan a que haya un banco de sangre y que pueda utilizarse en el momento necesario. En México la historia de las transfusiones nace más o menos en el año 20 o 25, cuando se hizo la primera transfusión de sangre en el Hospital General de México. Y luego, más adelante, se hizo en el Hospital Juárez. La técnica de aplicación de sangre, que en algún momento yo llegué a conocer, no era como lo conocen ahorita. No había frascos, sino que se colocaba al donador y al receptor juntos, se le colocaba una aguja con un tubo al donador y se le colocaba una aguja con un tubo al receptor y se colocaba ambos en un aparatito que en forma circular iba pasando la sangre, dándole la vuelta el cirujano a la manivela para que la sangre del donador entrara a la sangre del receptor. Era una técnica muy curiosa que, como digo, a mí me tocó todavía conocer. Pero la sangre está guardada y eso es lo que nos permite tener esta facilidad. Para saber cuánto vamos a poder donar, necesitamos estar
tranquilos y de saber que nada de lo que hagamos cuando donamos sangre nos va a afectar. Que podemos estar tranquilos de que una transfusión no nos afecta. Y en ese sentido hay muchas consejas que hay a la gente. No dones sangre porque vas a engordar. No dones sangre porque te vas a enfermar. No dones sangre porque vas a adelgazar y te vas a enfermar. No hay tal. Sabemos que donación de sangre es un proceso totalmente libre de preocupaciones y de problemas. Entonces, en México, ¿cómo tenemos o qué hemos hecho en relación con la donación de sangre? Ya en el año 1988 se hizo el Centro Nacional de Donación de Sangre. Es un centro que cuenta con todo, en donde puedes hacer la donación de sangre y en donde se tienen guardadas las sangres de tipo A o B o 0 para el momento en que sea necesario. Y así, en cada lugar de 2 estados se puede tener un centro de donación de sangre. Aquí en México tú puedes asistir y hacer la donación de sangre si tú llamas a un teléfono que es fácil de recordar. Aquí lo tienes. En este teléfono tú hablas y de inmediato te dicen qué es lo que tienes que hacer para donar sangre. ¿Qué se necesita hacer? ¿Cuáles son las exigencias del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea? Lo primero que tienes que hacer es estar sano, tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos, no tener enfermedades infecciosas, no ser drogadicto ni usar drogas y estar en pleno deseo de ayudar. Tienes que llevar al centro de donación tu tarjeta de identificación y es todo lo que necesitas hacer. ¿Por qué consideramos que la donación de sangre es importante? Porque es una muestra maravillosa de solidaridad humana. No podemos hacer otra cosa que dar vida a una persona. Y la manera de dar vida es hacer una donación de sangre para utilizarla en una persona que tal vez nunca vas a conocer, pero que estaba muy grave, tuvo un accidente y gracias a tu sangre pudo recuperar la salud. Esa es una actitud y un deseo de ser solidario con el resto de la humanidad. Por eso te invito a que seas donador de sangre. No es nada difícil. Puedes reunirte con tus amigos y ponerse de acuerdo para un día, ir al Centro Nacional de Donación de Sangre y todos van a donar una unidad que saben que se va a utilizar en el mejor momento, porque los médicos son muy cuidadosos para hacerlo. Puedes preguntar a Quiero Saber Salud si quieres preguntar más datos sobre cómo donar, pero si no, te vuelvo a decir, llama a estos teléfonos y seguramente podrás tener toda la información necesaria. Sábados de Bienestar te invita a que seas un buen donador de sangre. Enhorabuena.